Para comenzar es imperativo reconocer que el verdadero Dios viviente del que se habla en un curso de milagros es un ser no dualista, en quien no residen opuestos en lo absoluto. El Santísimo es el creador de toda vida, un ser de puro amor y la fuente y primera causa de una realidad y totalidad no física. El perfecto uno, quien lo abarca todo, fuera de quien no hay literalmente nada, puesto que Él es todo. La naturaleza de nuestra fuente no puede describirse ni entenderse en modo alguno, como comenta Jesús en el libro de ejercicios. La unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente, y al igual que ella simplemente es. No podemos hablar, escribir, ni siquiera pensar en esto en lo absoluto. Jesús afirma que no se puede escribir acerca de la naturaleza de Dios y de su unidad, porque esta es una realidad no dualista pura, y la palabra hablada y escrita, la cual expresa el pensamiento de una mente dividida, es dualista. Por lo tanto, cualquier intento de describir el no dualismo tiene que fracasar e inevitablemente resulta inadecuado al expresar la realidad de la unidad que radica más allá de toda expresión. Repito, esta sencillamente es. En el mejor de los casos, por consiguiente, todo lo que podemos hacer es describir la naturaleza de Dios, recordando siempre que las palabras son sólo símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Pregunta 2. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? La realidad, tal como se define en un curso de milagros, no es un reino físico, una dimensión o experiencia, puesto que la realidad tal como fue creada por Dios, y al igual que Dios, es informe, inmutable, eterna, amor infinito e ilimitada y unificada percepción, una unidad no dualista. La realidad en el curso es sinónimo del cielo, y obviamente no se puede relacionar de ninguna manera con el universo de forma que el mundo llama realidad. Al ser inmutable, la verdadera realidad es permanente y fija, y por lo tanto, cualquier pensamiento de separación, el cual es cambio, es imposible y por consiguiente jamás fue. Como un estado no dualista, la realidad está más allá de la percepción, puesto que la percepción presupone una dicotomía sujeto-objeto, la cual es inherentemente dualista y por lo tanto no puede ser real. En un curso de milagros, realidad es también sinónimo de conocimiento, el estado de ser que es el cielo. Un pasaje representativo tomado de la realidad inmutable, casi al final del texto, provee un excelente resumen de la naturaleza de la realidad. La realidad es inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma. No puede cambiar. El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de inmutabilidad que la realidad entraña. La realidad es inmutable. Los milagros no hacen sino mostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia. 3. ¿Cuál es la naturaleza de la vida? En un curso de milagros, la vida tal como Dios la creó no tiene nada que ver con lo que llamamos o conocemos como vida en el cuerpo. La vida es espíritu, no material, no dualista y eterna. Quizás
La afirmación más clara en el curso acerca de la esencia de la vida, qué es y qué no es, aparece en este pasaje muy poderoso tomado de las leyes del caos, en el capítulo 23. Este comienza con una narración y mofa benigna de nuestra adoración del cuerpo. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí, el cielo, donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, en el mundo físico, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, cuando el cuerpo está vivo, en el peor, muerte, cuando el cuerpo muere. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, de todo punto insensato, imposible, más allá de la razón, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino forma, su contenido nunca es verdad. Muy cuidadosamente, por lo tanto, Jesús explica que la vida es unidad con nuestra fuente en el cielo, donde la mente de Cristo y la mente de Dios son una. Vida, espíritu y mente son términos básicamente sinónimos uno del otro y comparten las características de falta de forma, inmutabilidad y vida eterna. Lo que nosotros en el mundo hemos identificado como vida en el cuerpo, como las ondas cerebrales y los latidos del corazón, claramente no es lo que el curso llama vida. En efecto, una lección del libro de ejercicios, la 167, se titula Solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. Por lo tanto, lo que experimentamos como vida, como un organismo físico y psicológico, es una caricatura o una parodia de nuestro verdadero ser, el Cristo, que Dios creó como verdadera vida. Es importante entender cómo se ve la vida en un curso de milagros. De lo contrario, los estudiantes terminarán confundiéndose, tanto al entender las enseñanzas no dualistas del curso, como al aplicarlas en sus vidas personales. Cielo. Pregunta 4. ¿Es el Dios de un curso de milagros el mismo Dios de la Biblia? Jesús afirma inequívocamente en el curso que Dios no creó este mundo y por consiguiente, sobre esta sola base, Él es claramente distinto a la deidad judeocristiana. El Dios de la Biblia es un creador dualista de un universo material que Él crea mediante la palabra hablada, como se señala en el primer relato de la creación en el Génesis. Y dijo Dios, haya. De ese modo el mundo y toda la creación surgieron a la existencia como entidades separadas, las cuales existen fuera de Él. En efecto, por consiguiente, el Dios bíblico crea al proyectar un pensamiento o concepto fuera de sí mismo, donde éste se convierte en una realidad física, tal como se da testimonio, repito, en el relato de la creación en el libro del Génesis. Pero la distinción entre los dos es más profunda aún. El Dios bíblico es muchísimo más una persona que ve el pecado como real y por consiguiente tiene que responder al mismo, primero por medio del castigo y luego por medio del plan de expiación, en el cual la salvación y el perdón se ganan a través del sufrimiento y del sacrificio de su santo siervo, el siervo sufrido de Isaías, y su engendrado unigénito, Jesús. El Dios de un curso de milagros, por otra parte, no es una persona y por lo tanto no tiene ninguna de las cualidades antropomórficas del Homo sapiens. Este Dios ni siquiera sabe acerca de la separación, el equivalente del curso para la noción del pecado original, y por consiguiente no responde ni puede responder a la misma. Por lo tanto, el Dios del curso no es el Dios de la religión formal y ciertamente no es el Dios de la Biblia. En verdad, nuestra fuente está más allá de todos los conceptos
y antropomorfismos, y no tiene nada en común con el Dios bíblico, quien posee todos los atributos del amor especial, un Dios que tiene un pueblo escogido y de odio especial, un Dios de castigo, que están asociados con el sistema de pensamiento del ego. La sección previamente citada, Las leyes del caos, contiene una descripción gráfica de este Dios bíblico, quien ha hecho el pecado real y de este modo ha revelado sus orígenes egoístas, o mejor aún, los egos de los escritores de los libros de la Biblia. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias, la realidad del pecado, es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Pero, si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo, que es un pecador, y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó, y no sirve de nada recurrir a Él. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo. No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito, y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. Solo la destrucción puede ser el resultado final, y Dios mismo parece estar poniéndose de parte de ello para derrotar a su Hijo. Este retrato, claro está, no solo es del arquetípico Dios del ego que radica en el centro de la mente de todo aquel que cree en la separación, sino que también es lo que se ha expresado tan poderosamente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este Dios es una imagen para hacer hincapié nuevamente, que cree en la realidad del pecado y en su expiación a través del castigo, cuyos principales componentes, el sufrimiento y el sacrificio, se convierten en el gran plan de salvación o redención. Y como enseña un curso de milagros, una vez se le adjudica cualquier realidad a la creencia en la separación, es inevitable, en el sistema de pensamiento de la mente errada, que el Dios del ego se perciba como un vengador. Esto refleja la trinidad profana de pecado, culpa y miedo del ego. El sistema de pensamiento del ego postula que la separación se llevó a cabo y la llama pecado. Luego le sigue la experiencia psicológica del pecado y nace la culpa. Y ahora el Dios ego exige castigo, el origen del miedo, como hemos visto en la cita anterior. Y detrás de toda esta locura permanece el verdadero Dios de amor, quien sencillamente espera que las mentes de sus hijos que duermen despierten de sus sueños de pesadilla y regresen a Él, a quien jamás abandonaron. Cielo. Pregunta 5. Si Dios no es una persona, ¿por qué Jesús lo describe de esa manera? Eso es confuso. Esta pregunta va al corazón de un asunto muy importante para los estudiantes de un curso de milagros, el uso metafórico que Jesús hace del lenguaje. Es una fuente de gran malentendido para los estudiantes, tanto en términos de entender lo que Jesús enseña en el curso, así como la aplicación de los principios del mismo en sus vidas cotidianas. El lenguaje del curso es claramente dualista, simbólico y metafórico, como en efecto tiene que ser todo lenguaje, y hay numerosos lugares en el curso donde Jesús explica que Él tiene que utilizar el lenguaje de la ilusión, dualidad, de modo que sus estudiantes entiendan las verdades que Él enseña.
Él dice, por ejemplo, en el contexto de una relación santa recién nacida: de todos los mensajes que has recibido y que no has entendido, solo este curso está al alcance de tu entendimiento y puede ser entendido. Este es tu idioma. Aún no lo entiendes porque tu comunicación es todavía como la de un bebé. No se puede dar credibilidad a los balbuceos de un bebé ni a lo que oye, ya que los sonidos tienen un significado diferente para él según la ocasión. Y ni los sonidos que oye ni las cosas que ve son aún estables. Más una relación santa que apenas acaba de renacer de una relación no santa, y que sin embargo es más antigua que la vieja ilusión que acaba de reemplazar, es como un bebé que ahora renaciera. Pero con este bebé se te devuelve la visión, ya que te hablará en un idioma que podrás entender. Todos hemos experimentado esta misma necesidad que Jesús describe aquí. Cuando hablamos con niños usamos palabras y conceptos que son apropiados al nivel de entendimiento del niño. Aun si la forma de lo que decimos no siempre es literalmente cierta, el contenido de nuestro amor y de nuestro deseo de ser útiles es genuino. Y más adelante en el texto, al hablar de la unidad de Cristo que nos enseña desde el interior de nuestras mentes separadas, Jesús hace el mismo planteamiento. Puesto que crees estar separado, el cielo se presenta ante ti como algo separado también. No es que lo esté realmente, sino que se presenta así a fin de que el vínculo que se te ha dado para que te unas a la verdad pueda llegar hasta ti a través de lo que entiendes. Él, la unidad, necesita, no obstante, utilizar el idioma que dicha mente entiende, debido a la condición en que esta mente cree encontrarse, el estado dualista de separación, y tiene que valerse de todo lo que ella ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus falsas ideas acerca de lo que eres, a fin de conducirte allende la verdad que se encuentra más allá de ellas. Puesto que, como ya hemos visto, no hay manera de que Jesús pueda comunicarnos como Dios, nuestro Creador y fuente verdaderamente es, Él tiene que recurrir al lenguaje del mito y de la metáfora. Estos son los símbolos que nosotros, identificados como cuerpos, podemos entender, y por eso, a través de un curso de milagros, se hace referencia a Dios como si fuese un cuerpo, puesto que ni siquiera podemos pensar en Él sin uno. Se le llama Padre, se le describe con brazos, manos y una voz, y tiene sentimientos de soledad y de estar incompleto. Hasta se implica que tiene ductos lagrimales, puesto que llora por sus hijos quienes están separados de Él. Claramente el Dios no dualista que hemos descrito no puede poseer estos rasgos o partes corporales. Es más, el verdadero Dios no piensa como nosotros experimentamos el pensar, ni puede Él realmente tener un plan de expiación como respuesta a la ilusión de la separación cuando, como se describe en el curso, Él crea el Espíritu Santo. La aparente contradicción se resuelve aquí cuando comprendemos, repito, que Jesús nos habla en el nivel antropomórfico que podemos entender, un ejemplo maravilloso del principio que Él enuncia temprano en el curso. Para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Los estudiantes de un curso de milagros tienen que ser cautelosos de no caer en la trampa de tomar literalmente lo que tiene un sentido figurado. Un buen método práctico es recordar que solo la no dualidad es real. En contraste, la dualidad es la ilusión de la separación, como puede verse en esta paráfrasis de una oración tomada del manual, en la cual utilizamos la palabra dualidad en lugar de muerte, un pasaje del cual citaremos más detalladamente en una pregunta posterior. Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera: no hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él.
Cualquier pasaje en un curso de milagros donde Jesús hable de que Dios hace algo, de que tiene cualesquiera características del Homo sapiens, antropomorfismos, es inherentemente dualista y por lo tanto es una metáfora para expresar el amor abstracto y no específico de Dios, que está más allá de todo dualismo. De igual manera, cualesquiera referencias a que el Espíritu Santo o Jesús hace algo caen dentro de la misma categoría. Claro está, estos pasajes son extremadamente significativos para nosotros, que aún creemos estar en el mundo dualista de tiempo y espacio. Pero tomar estas aseveraciones como la verdad literal asegurará que jamás aprendamos las lecciones que nos ayudarán a despertar del sueño de que en efecto hay un mundo de individualidad y de cuerpos separados. Muy a menudo, los estudiantes terminan reforzando su propio especialismo e identificación con sus cuerpos y jamás se mueven más allá del lenguaje del curso, que se ha tomado prestado de la Biblia y que consisten en su mayor parte de descripciones metafóricas de Dios y del Espíritu Santo como cuerpos y personas que interactúan con ellos. Al centrarnos en el verdadero papel del Espíritu Santo como un pensamiento con mayúscula en nuestras mentes, el cual nos llama a escogerlo a Él en vez de al ego como maestro, mantendrá a los estudiantes en el camino recto del perdón. Para una discusión más completa de este importante tópico, el lector podría estar interesado en consultar el álbum de audiocintas Making the Holy Spirit Special, The Arrogance of the Ego y Duality as Metaphor in a Course in Miracle. Pregunta 6. ¿Qué quiere decir un curso de milagros con creación? En un curso de milagros, la creación no se refiere a nada físico y por consiguiente no tiene nada que ver con la creación material o artística. Más bien, la creación envuelve únicamente al espíritu y puede definirse como la suma de todos los pensamientos de Dios, infinita, iluminada, sin comienzo ni fin. Cristo es el único Hijo de Dios. Es el término que el curso utiliza para referirse a la creación de Dios. Cristo es uno con su Creador, y no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience. Por lo tanto, si bien Dios es la primera causa y Cristo es su efecto, en un cielo no dualista, el estado de perfecta unidad, no puede haber separación o distinción entre creador y creado. Causa y efecto son, pues, indivisibles e inseparables. Además, la creación de Dios tiene que ser copartícipe de los atributos no dualistas y no físicos de su fuente. Tal como el Creador es perfecto, inmutable, espíritu informe, vida eterna y amor infinito, íntegro y unificado dentro de sí mismo, de igual manera su creación, Cristo, tiene que ser igual. Por lo tanto, Dios y Cristo no son cuerpos, ni son ellos entidades físicas y psicológicas con personalidades. En ¿Qué es la creación?, en la parte 2 del libro de ejercicios, encontramos este hermoso párrafo que es como un resumen. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Pregunta 7. ¿Qué quiere decir un curso de milagros con la creación como un proceso? Puesto que la creación está fuera de los ámbitos temporales y espaciales, esta no es un proceso que pueda entender el cerebro humano, el cual está condicionado con pensamientos de tiempo y espacio.
La creación, tal como se entiende en un curso de milagros, es sinónimo de extensión no espacial, el proceso a través del cual Dios extiende su ser y su amor en un progresivo fluir de su ser. Este es un fluir, sin embargo, que jamás abandona su mente y de ese modo jamás está fuera de él, puesto que la creación de Dios, Cristo, comparte en los atributos de su Creador de igual manera. Cristo crea en el mismo proceso de extensión. Como explica el curso, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. Las creaciones del Hijo, que se definirán más adelante en la próxima pregunta, permanecen dentro de la mente una de Cristo, así como Cristo permanece dentro de la mente una de Dios. La unidad naturalmente solo puede permanecer como una, como lo expresa este pasaje tomado del libro de ejercicios. Los pensamientos de Dios, Cristo, poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. Repito, a lo que se hace referencia más adelante como el círculo de creación, no se puede entender en términos físicos ni en lo que se denomina como creatividad en el mundo. Aquí en el mundo creador y creación están separados, en el cielo son uno, un estado que está más allá de nuestro entendimiento. Los siguientes pasajes tomados del texto aclaran esto. El círculo de creación no tiene fin, su punto de partida y su punto final son el mismo, pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación sin principio ni fin. Tu función es aumentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. Él no te negaría la capacidad de crear, porque en ello radica su dicha. Tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su gozo estriba en haberte creado a ti, y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede entender lo que ésta es, y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. El perdón, el cual podemos entender, es nuestra función mientras creamos que estamos aquí en el mundo, y es el proceso por el cual aprendemos a aceptar nuestra identidad como Cristo. Es esta aceptación, repito, la que nos permite finalmente entender la realidad y lo que significa ser tal como Dios nos creó. Pregunta 8. ¿Cuáles son las creaciones de las que se habla en un curso de milagros? Creaciones son las extensiones no espaciales, no temporales y no físicas de Cristo, quien crea como lo hace su fuente. Como ya hemos visto, es la naturaleza del amor del cielo, extenderse a sí misma, a lo que el curso se refiere como el proceso de creación, puesto que Cristo es uno con su Creador y como Él en todas las cosas, Él también extiende su amor en creación, como explicamos en la pregunta anterior. Son estas extensiones del amor de Cristo lo que un curso de milagros llama creaciones. Para volver a exponer este importante punto, nuestras creaciones no tienen paralelo con nada en el mundo físico, así como la creación de Dios, Cristo, no tiene paralelo con nada en el mundo físico, incluyendo al Homo sapiens.
De igual manera, nuestra función de crear en el cielo no tiene nada en común con la actividad que generalmente el mundo considera que es creativa, tal como la creatividad artística, crear un bebé, tener una idea creativa, etc. Como extensiones de Cristo, las creaciones pueden entenderse como que son parte de la segunda persona de la Trinidad del curso, nuestros hijos, por decirlo así, como vemos en estos dos pasajes tomados del texto. Lo único que Dios desea es su Hijo, porque su Hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones, tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. Tus creaciones no te han abandonado, de la misma manera en que tú tampoco has abandonado a tu Creador, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. A tus creaciones les corresponde estar en ti, del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Acorde con su uso de la metáfora, Jesús a veces nos habla de las creaciones de Cristo en el lenguaje reminiscente de los líderes de equipo y anima a los hijos separados a que regresen a casa como en este pasaje. El cielo aguarda silenciosamente y tus creaciones extienden sus manos para ayudarte a cruzar y para que les des la bienvenida, pues son ellas lo que andas buscando. Lo único que buscas es tu compleción y son ellas las que te completan. Pregunta 9. Si Dios tiene un solo hijo, ¿por qué un curso de milagros utiliza el término hijos de Dios? Muchas veces Jesús utiliza el plural para dirigirse a los hijos de Dios, quienes creen estar separados y que son muchos. Este es otro ejemplo del uso flexible que Jesús hace del lenguaje para poder acercarse a sus alumnos en un nivel de separación o de dualidad que ellos puedan aceptar y entender. Pero este no debe tomarse como que significa que hay individualidad y dualidad en el cielo. En realidad, como un curso de milagros afirma repetidamente, solo puede haber un hijo, puesto que la unidad solo puede crear unidad, y la multiplicidad no puede tener su origen en la unidad. Esto se recalca en estos importantes pasajes tomados del texto y del libro de ejercicios. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Por lo tanto, el término hijos de Dios se utiliza por conveniencia cuando Jesús se dirige a sus alumnos tal como ellos creen que son. Por otra parte, hijo de Dios es el término que se utiliza para denotar quiénes somos verdaderamente como Cristo, la identidad de unidad a la cual despertaremos después que se deshaga nuestro sueño de multiplicidad. Pregunta 10. ¿Por qué un curso de milagros utiliza lenguaje masculino al denotar la Trinidad?
¿Es Jesús un sexista? No, Jesús no es un sexista, ni fue la escriba del curso Helen Schucman una invertida. En efecto, un curso de milagros está escrito, lingüísticamente, dentro de la tradición judeocristiana, masculinamente dominada, y utiliza el lenguaje bíblico patriarcal en el cual se basa esta tradición. En consecuencia, el curso se amolda a esta cultura religiosa al utilizar términos relacionados con la Trinidad, que son exclusivamente masculinos. Debe entenderse, sin embargo, que la Trinidad no es ni masculina ni femenina, y que el Santísimo no conoce nada de géneros, puesto que Él no creó cuerpos. Este punto es un testimonio ulterior de la diferencia entre el Creador Dios bíblico y el Dios de un curso de milagros. De hecho, Jesús mismo habla del uso que Él hace del lenguaje con orientación egoísta. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. Se vale de palabras, las cuales son simbólicas, y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. Y de este modo queda aclarado que el significado del curso, al utilizar este lenguaje masculino, radica en otra parte. Si bien la forma de las palabras del curso es igual que la tradición occidental de hace 2500 años, su contenido es exactamente lo contrario. Esto provee un buen ejemplo de un principio enunciado 2 veces en el texto, de que el Espíritu Santo no nos quita nuestras relaciones especiales, la forma, sino que más bien las transforma al cambiar su propósito, el contenido. Por lo tanto, al lector se le da una maravillosa oportunidad para practicar el perdón al permitírsele que cualesquiera pensamientos enjuiciadores que estén inconscientemente enterrados surjan a su conciencia mediante el lenguaje sexista del curso, de modo que se puedan mirar ahora de manera distinta con la ayuda del Espíritu Santo. De esta manera, una relación de odio especial o de amor con las autoridades patriarcales, religiosa o secular, se puede transformar en una relación santa, ahora que la relación tiene como propósito el perdón y la paz en lugar del juicio y el ataque. Del mismo modo podemos entender el uso que hace el curso del término Hijo de Dios. Por espacio de 2000 años, este se ha utilizado en la teología cristiana para denotar únicamente a Jesús, el único Hijo engendrado del Dios bíblico y la segunda persona de la Trinidad. Es más, el especialismo de Jesús fue acentuado por San Pablo al relegar al resto de la humanidad a la posición de hijos adoptivos de Dios, para recalcar el punto de que Él es nuestro igual en un curso de milagros. Jesús utiliza el mismo término que hasta ahora había excluido a todo el mundo excepto a Él. Ahora, sin embargo, este denota a toda la humanidad, los hijos de Dios que aún creen que son cuerpos y que están separados de su fuente y por consiguiente son distintos a Él. Y más específicamente aún, el término Hijo de Dios denota a los estudiantes que leen y estudian el curso un uso claramente expresado independientemente del género de ellos. Este término se usa deliberadamente para corregir 2000 años de lo que un curso de milagros ve como una distorsión que hizo el cristianismo del mensaje básico de Jesús, en este caso la perfecta unidad e igualdad de la filiación de Dios. Y de este modo Jesús se presenta a sí mismo en el curso sin ninguna diferencia de los demás en realidad, aunque ciertamente Él es distinto a nosotros en el tiempo. Por consiguiente, repito una vez más, el mismo término, Hijo de Dios, que se aplicaba únicamente a Jesús, se utiliza ahora para todos nosotros. Es más, el término se utiliza también para denotar a Cristo, la creación de Dios previa a la separación, su único Hijo. Repito, vemos el uso de la misma forma que en el cristianismo tradicional, pero con un contenido totalmente distinto. La frase Hijo de Dios también se puede entender fácilmente como un sinónimo de criatura, un término que también se utiliza con frecuencia en el curso.
La reinterpretación de Hijo de Dios, de exclusiva a totalmente inclusiva, es crucial para el sistema de pensamiento del curso. Y debido a la razón que tiene Jesús para utilizar este término, los estudiantes, hombres y mujeres por igual, deben estar alerta en contra de la tentación de cambiar el lenguaje ofensivo del curso. Si bien tal práctica es comprensible, la misma sí sirve para socavar uno de los propósitos pedagógicos de Jesús. Estaría más en armonía con las enseñanzas de un curso de milagros el dejar la forma tal y como está y en su lugar cambiar uno de pensamiento. En estas circunstancias, uno haría bien en parafrasear una famosa línea del texto: no trates por lo tanto de cambiar el curso, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Por consiguiente, puesto que la forma del curso no se cambiará, los estudiantes harían bien en utilizar sus reacciones como un salón de clases en el cual puedan aprender a perdonar, no solo a Jesús, a Helen o a un curso de milagros en sí, sino también a todos aquellos en el pasado o presente, a quienes han percibido como que los han tratado a ellos o a los demás injustamente. Una nota final sobre el tema del lenguaje masculino del curso, por mucho tiempo, ha sido un convencionalismo gramatical que los pronombres que se refieren a un pronombre neutro, tal como uno o persona, toman la forma masculina él. Claramente, puesto que una enseñanza central de un curso de milagros es que no somos cuerpos, y por lo tanto los miembros de la Trinidad no son cuerpos tampoco. El asunto, repito una vez más, es sencillamente uno de forma o de estilo. Pregunta 11. ¿Cómo se originó el ego? ¿Y qué evitará que la separación ocurra otra vez? Sin lugar a dudas, esta es la pregunta más común de todas, y tal parece como si cada estudiante de un curso de milagros hubiese tenido curiosidad sobre esto en una u otra ocasión. Nos ha impresionado a través de los años la ingenuidad con que los estudiantes del curso han formulado esta pregunta en muchas formas distintas, mas la pregunta básica en sí puede replantearse de esta manera: si Dios es perfecto y unificado y tiene un Hijo perfecto y unificado, ¿cómo fue posible que un pensamiento imperfecto de separación y división pudiese surgir en una mente como esa? La respuesta de Jesús a esa pregunta en el curso se nos presenta dentro de una estructura no dualista y difícilmente satisfaga a una mente intelectualmente inquisitiva que exige una respuesta en sus propios términos. Sin embargo, dentro de la estructura dualista que nosotros experimentamos como nuestra realidad, la pregunta es una aseveración que se disfraza en forma de pregunta, formulada por una mente egoísta, de manera que pueda establecer su propia realidad e identidad única. Por lo tanto, el interrogador realmente está diciendo: creo que estoy aquí y ahora quiero que me expliquen cómo llegué aquí. La conciencia, por ser la primera división que se introdujo en la mente del Hijo, es un estado del ego donde un perceptor y un percibido parecen existir como realidades separadas. La conciencia tiene como resultado un concepto de un yo limitado, que está separado e inseguro, y que parece experimentar un opuesto al verdadero ser tal como Dios lo creó. Y es este falso yo el que cree que está aquí y pregunta acerca de su propio origen aparente, a través de lo cual procura verificarlo. En verdad, sin embargo, la imperfección no puede emanar de la perfección, y un pensamiento imperfecto de separación y división no puede surgir de la mente perfecta del Hijo perfecto de Dios, en la cual no pueden existir opuestos. Solo en un mundo de sueños pueden estos absurdos
y las creencias que nutren tal incertidumbre, conducir a meditaciones como esta. La pregunta, por lo tanto, solo pueden formularla aquellos que creen y experimentan que en efecto están separados y que son distintos. Y solo puede contestarla alguien que está de acuerdo con esta premisa de que lo imposible ha ocurrido en verdad y por consiguiente requiere y hasta exige una explicación. Así pues, solo un ego que sueña haría tal pregunta, puesto que un hijo de Dios seguro de su identidad en el cielo y despierto en Dios no podría ni siquiera concebir la separación, que es la base para formular la pregunta en primer lugar. Y obviamente, si la separación jamás ocurrió una vez, ¿cómo es posible que ocurra una segunda vez? Por lo tanto, repito nuevamente, es una pregunta capciosa, parecida a la del comediante ¿cuándo dejaste de pegarle a tu mujer?, la cual, si se contesta, solo puede incriminar a la persona que la conteste. Jesús se refiere directamente a esta pregunta 2 veces. La primera se encuentra en el texto, donde él da una respuesta muy práctica a lo que originalmente fue una interrogante planteada por William Thetford, el colega y amigo de Helen, mientras ella tomaba el dictado. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. En otras palabras, ¿por qué preocuparse acerca del cómo y por qué la separación ocurrió en un pasado distante, cuando todavía estás haciendo la misma elección de estar separado en el presente? La próxima respuesta aparece en 2 partes y se encuentra en la clarificación de términos, el apéndice al manual para maestros. Aquí, la contestación de Jesús es mucho más atinada al referirse a la pseudo-naturaleza de la pregunta en sí, y la respuesta de él se refleja en nuestra discusión arriba. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta, y no permitas que la teología te retrase. Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgar la realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Pregunta 12. Si Dios no creó el mundo ni el cuerpo, ¿quién lo hizo? Es más, ¿quiénes somos y cómo llegamos aquí? Esta aparece entre las preguntas más comunes y ciertamente es una comprensible. Casi todas las personas creen que son seres físicos y psicológicos que viven en un universo material que preexistió a la llegada de ellos y que sobrevivirá a su partida. La dificultad en entender que este no es el caso radica en el hecho de que estamos tan identificados con nuestros seres corpóreos individuales que es casi imposible concebir nuestra existencia en el nivel de la mente, que está fuera del tiempo y del espacio. Cuando el pensamiento de separación pareció ocurrir, un curso de milagros explica que el Hijo de Dios pareció quedarse dormido y tener un sueño, cuyo contenido es que la unidad se convirtió en multiplicidad y que la mente no dualista de Cristo se fragmentó y se separó de su fuente, dividida en segmentos de mentes en guerra consigo mismos. Como explica el curso, estos fragmentos proyectaron fuera de la mente una serie de sueños o guiones
que colectivamente constituyen la historia del universo físico. En un nivel individual, los dramas en serie de nuestras personalidades egoístas identifican con nuestras vidas personales, son también proyecciones de nuestras mentes divididas y fragmentadas. Así pues, todos somos actores y actrices en el escenario de la vida, como escribió Shakespeare, y vivimos un sueño que experimentamos como nuestra realidad individual, separados y distantes de quién somos en realidad como Cristo. Es más, nuestras mentes han proyectado muchas personalidades diferentes en el sueño colectivo del Hijo fragmentado, lo cual complica todo el proceso. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo llegamos aquí?, tiene que entenderse desde esta perspectiva del sueño colectivo e individual. En otras palabras, realmente no estamos aquí, sino que soñamos que es así. Como afirma un curso de milagros, en Dios estás en tu hogar soñando con el exilio. Y es así como el sueño pareció ocurrir. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Estos efectos reales constituyen el mundo físico que creemos que es nuestro hogar. El pasaje que sigue es quizás la mejor descripción en el curso del proceso a través del cual este efecto cobró realidad una vez el Hijo tomó en serio la diminuta y alocada idea de que podía haber un sustituto para el amor de Dios. Como veremos ahora, esto tuvo como consecuencia la fabricación del universo físico, el cual se cree que es un opuesto al cielo. Tú que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmenuzada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad, a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal y a la vida, a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él. Todo lo que ves lo refleja, y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa si no podría haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles, pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo. Fragmentar el conocimiento, convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas, y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Esa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú, pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no tiene sentido, y lo único que es concebible es un mayor aumento. ¿Crees que es realmente extraño que de esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo está invertido y al revés? Eso fue inevitable, pero un curso de milagros hace una afirmación ulterior de que el mundo se hizo como un ataque a Dios. Y esto lo logró, repito, la mente colectiva, dividida del Hijo,
que creyó en su soñar alucinante de que se había usurpado la primera causa. Este es el comienzo de la Trinidad profana del ego que mencionamos arriba en la pregunta número 4, en la página 6. La culpa, por su aparente pecado de la separación y de la usurpación, exigía que se castigase al hijo. Por consiguiente, el temeroso hijo procuró huir de su propia proyección de mente, de un Dios iracundo y vengativo que quería destruirlo. Por lo tanto, el hijo proyectó su culpa ilusoria y su yo fragmentado fuera de la mente, y de ese modo creó falsamente un mundo físico de tiempo y espacio, en el cual él podía esconderse del Dios no físico, que él creía haber destronado y destruido. Dentro de estos sueños múltiples, el Hijo único pareció dividirse en billones de fragmentos, cada uno de los cuales se encajonó en un cuerpo de sueños de mentes individuales, y se creyó que esto proveería protección personal contra la imagen del ego del castigo último de un Dios iracundo. Es importante señalar aún de nuevo que estamos hablando acerca de la mente colectiva del Hijo separado como del constructor del mundo. Cada fragmento aparentemente separado es solo una parte separada de esa mente original que procuró reemplazar la mente una de Cristo. Así pues, el fragmento individual no es responsable del mundo, pero es responsable de su creencia en la realidad del mundo. Pregunta 13. ¿Quiere un curso de milagros decir realmente que Dios no creó el universo físico entero? Contestamos esta pregunta con una resonante afirmativa. Puesto que nada de forma, materia o sustancia puede ser de Dios, entonces nada del universo físico puede ser real, y no hay excepción a esto. La lección 43 en el libro de ejercicios afirma, en el contexto de la percepción, el cual es el ámbito de la dualidad y la separación. La percepción no es un atributo de Dios, el ámbito de Dios es el del conocimiento. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. En la clarificación de términos encontramos esta afirmación clara como el cristal acerca de la naturaleza ilusoria del mundo de la percepción, el cual Dios no creó. El mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Dios no lo creó, pues lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo que ves, no obstante, no hay nada que haya de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras. El cosmos superior, como veremos más adelante en un pasaje tomado del texto, pero llegará el momento en que a todo lo visible le llegue su fin. Y finalmente una aseveración similar tomada del texto. Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no pudo haber sido creado por la mente, para la cual la percepción no tiene sentido. Sus leyes, no obstante, se ven reflejadas por todas partes. No es que el mundo donde se ven reflejadas sea real en absoluto. Es real solo porque su Hijo cree que lo es, y Dios no pudo permitirse a sí mismo separarse completamente de lo que su Hijo cree. Él no pudo unirse a la demencia de su Hijo. Estos pasajes son importantes porque esclarecen una fuente de malentendido para muchos estudiantes de un curso de milagros, que nos aseguran que Jesús enseña que en realidad Dios creó el mundo. Ellos afirman que todo lo que el curso enseña es que Él no creó nuestras percepciones equivocadas del mismo. Aseveraciones que contienen la frase del mundo que ves, como en el pasaje anterior tomado del Manual para Maestros, no aplican simplemente al mundo que percibimos a través del lente de nuestra mente errada,
sino más bien al hecho de que lo veamos en modo alguno. Repito, el universo físico entero, el mundo de la percepción y de la forma, es ilusorio y está fuera de la mente de Dios. Por lo tanto, nada que pueda observarse, nada que tenga forma, fisicalidad, que se mueva, cambie, se deteriore y que finalmente se muera, es de Dios. Un curso de milagros es inequívoco acerca de esto, razón por la cual hablamos de ello como que es un perfecto sistema de pensamiento no dualista. Este no contiene excepciones, y así pues, la aparente majestad del cosmos y la percibida gloria de la naturaleza son todas expresiones del sistema de pensamiento de separación del ego, como vemos en este maravilloso pasaje tomado del texto. A todo lo que parece eterno le llegará su fin. Las estrellas desaparecerán y la noche y el día dejarán de ser. Todas las cosas que van y vienen, la marea, las estaciones del año y las vidas de los hombres, todas las cosas que cambian con el tiempo y que florecen y se marchitan, se irán para no volver jamás. Lo eterno no se encuentra allí donde el tiempo ha fijado un final para todo. Intentar hacer una excepción a este hecho es tratar de hacer un arreglo con la verdad, que es exactamente lo que el ego quiere para establecer su existencia. Como afirma Jesús en el libro de ejercicios, lo falso es falso y lo que es verdad jamás ha cambiado. Y nuevamente en el texto, qué simple es la salvación. Tan solo afirman que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. En conclusión, por lo tanto, no puede adjudicársele verdad a ningún aspecto de la ilusión, lo cual significa que absolutamente nada en el universo material ha procedido de Dios o ni siquiera Él lo conoce. La realidad suya está totalmente fuera del mundo de los sueños. Pregunta 14. ¿Qué hay acerca de la belleza y la bondad en el mundo? Como continuación de la respuesta anterior, podemos ver que los llamados aspectos positivos de nuestro mundo son igualmente tan ilusorios como los negativos. Ambos son aspectos de un universo perceptual dualista, los cuales solo reflejan la división dualista en la mente de la filiación. La famosa aseveración «la belleza está en los ojos del que contempla» se aplica también aquí, puesto que lo que uno considera como belleza, otro lo puede encontrar estéticamente desagradable y viceversa. De igual manera, lo que una sociedad juzga como bueno, otra lo puede juzgar como malo y en contra del bien común. Esto se puede evidenciar con un estudio cuidadoso de la historia, sociología y antropología cultural. Por lo tanto, al utilizar el criterio para la realidad de la inmutabilidad eterna que Jesús emplea en el curso, podemos concluir que nada de lo que el mundo considera hermoso o bueno es real, y por consiguiente no puede haber sido creado por Dios. Por lo tanto, dado que tanto la belleza como la bondad son conceptos relativos y por consiguiente ilusorios, debemos seguir el mandato de Jesús de siempre preguntarnos: ¿cuál es el significado de lo que contemplo? En otras palabras, aun cuando algo hermoso es ilusorio, permanece neutral, como todo lo demás en el mundo. Entregado al ego, sirve al propósito impío de reforzar la separación, el especialismo y la culpa. Entregado al Espíritu Santo, por otra parte, sirve al propósito santo de conducirnos a una experiencia de la verdad que se encuentra más allá de la percepción. Por ejemplo, una puesta de sol puede reforzar la creencia de que puedo hallar paz y bienestar solo en la presencia de ésta, o puede ayudarme a recordar que la verdadera belleza de Cristo es mi identidad y que esta belleza es interna,
dentro de mi mente e independiente de cualquier cosa fuera de ella. Pregunta 15. Puesto que nosotros nos hemos separado, ¿cómo es que todos parecemos percibir los mismos atributos de la materia y estamos de acuerdo acerca de sus características básicas y experimentamos sus leyes? Cuando el pensamiento de separación pareció ocurrir, fue un solo pensamiento en una sola mente dividida. A medida que el proceso mental de la separación procedió y culminó en la fabricación del universo físico, este único pensamiento pareció dividirse en billones y billones de fragmentos. Cada fragmento de estos contiene todos los aspectos del pensamiento de separación original. Por lo tanto, cada aparente fragmento experimentaría todos los efectos de ese pensamiento de separación ilusorio. Por ejemplo, todas las llamadas leyes de astronomía, física, química, biología, etc., que son parte inherente de la fabricación del universo. Así pues, el pensamiento uno del ego aparece como muchos. Esto explica la paradoja de la gente que por una parte comparten una percepción del mundo, mientras que por otra tienen gustos, percepciones y experiencias muy personales e individualizadas. Al final, todas las mentes aparentemente separadas son un pensamiento de separación. No obstante, cada fragmento parece estar separado y cree ser único y estar independiente de los demás. Pregunta 16. ¿Cuál es la opinión de un curso de milagros acerca del tiempo? Desde la perspectiva de un curso de milagros, todo el tiempo ya ocurrió, aun cuando parece como si tuviera un futuro que todavía no es conocido. Para poder entender el curso, es vital tener un atisbo de la visión del tiempo que Jesús presenta. De lo contrario, será muy difícil entender la metafísica y su aplicación, como él afirma claramente en este pasaje tomado del Manual para Maestros. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, el plan de la expiación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. Cuando aceptamos la creencia en nuestras mentes, antes de que hubiese cuerpos, de que podíamos ser nuestro propio creador, creados por nosotros mismos, pusimos en marcha una serie de relaciones de causa y efecto. La manera más fácil de entender esto es considerar que si abrigamos el pensamiento de que podíamos hacer un opuesto al cielo, uno de los efectos de este pensamiento sería el comienzo de un mundo de sueños de tiempo y espacio, y todas las formas en que manifestaríamos los efectos de ese pensamiento. Por ejemplo, todos los muchos guiones de nuestras varias llamadas vidas. Otra analogía es que un efecto de ese pensamiento demente produjo un sueño holograma de odio, el cual tiene el tiempo y el espacio como su modelo. Por lo tanto, es importante reconocer que una vez la mente de la afiliación pareció quedarse dormida, ésta abrigó pensamientos que eran contrarios a lo que en verdad es. Por ejemplo, pensamientos de realidad, eternidad, vida, inmutabilidad, perfección, amor, infinitud, espíritu, amorfía. Pensamientos de la ilusión, tiempo, muerte, cambio, imperfección, odio, limitación, cuerpo, forma. En consecuencia, todos los efectos que el pensamiento de separación engendró ya han ocurrido, así como la corrección del Espíritu Santo para cada pensamiento erróneo. Como afirma el curso, hace mucho que este mundo desapareció, y estamos sencillamente repasando mentalmente lo que ya sucedió, pues el guión está escrito. Estos dos guiones pueden equipararse con dos hologramas.
los hologramas de odio y de corrección. La parte de la mente que elige entre estos dos es el tomador de decisiones. Los siguientes importantes pasajes tomados del texto explican estos dos hologramas. Dios te dio su maestro para que reemplazase al que tú inventaste, no para que estuvieses en conflicto con él. Y lo que él ha dispuesto reemplazar, ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado. Y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que nos lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. El entendimiento que tiene el curso de tiempo y espacio se resume en el siguiente pasaje tomado del texto. Pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de formas diferentes. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo. Cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees que es el espacio. La única ilusión es la creencia en la separación de Dios, y es este pensamiento el que se oculta en el universo físico entero, que parece extenderse por billones de años y sobre un número infinito de millas. Mas, puesto que las ideas no abandonan su fuente, el aparentemente vasto universo es aún la manifestación de este simple, solo pensamiento, que siempre permanece en la mente que lo concibió en su locura. Es una parte integral de la estrategia del ego para mantener protegido este pensamiento de separación, la diminuta y alocada idea, que jamás ocurrió en verdad, el proyectarlo fuera de la mente, de modo que el Hijo jamás pudiese deshacerlo al acudir a la presencia del Espíritu Santo, quien también está en su mente. Si el Hijo olvida que tiene una mente y por lo tanto ya no está en contacto con la decisión de su mente de estar separada, entonces no hay manera de que pueda jamás cambiar de pensamiento. Esta es la meta última de la maquinación del ego para mantener su propia existencia. Por lo tanto, cuando se proyecta el pensamiento de separación lejos de la mente del Hijo, se expresa en la dimensión de tiempo. El pasado, el aparente presente y el futuro parecen reflejar la enorme brecha de billones de años que el ego desea introducir entre la decisión de la mente de separarse de Dios y del Espíritu Santo y la experiencia que el Hijo tiene de sí mismo como un cuerpo. Cuando el pensamiento de separación se experimenta entre un individuo y otra persona, más cercana a la experiencia de sí mismo, entonces se conoce como espacio, la brecha física que experimentamos entre nosotros mismos y los demás en nuestras relaciones especiales. Para expresar esto de otra manera, el tiempo, y por lo tanto el espacio por igual, fue específicamente hecho por el ego para mantener la causa, la mente y sus pensamientos, y el efecto, nuestro dolor y sufrimiento, separados. Así pues, hay ahora una enorme brecha en nuestra experiencia entre la decisión de la mente de estar separada y los múltiples guiones de diferentes sueños, donde experimentamos dolor y sufrimiento como imágenes en estos sueños. Solo cuando la causa y el efecto se reúnen y por consiguiente se deshacen, puede haber verdadera curación. Cuando la imagen que yo llamo a mí mismo despierta del sueño de separación y acepta la expiación. En conclusión, por lo tanto, podemos entender que el mundo del tiempo y también el espacio
no es nada más que la proyección y expresión de la forma fuera de la mente del Hijo, del pensamiento de separación que permanece oculto detrás de la defensa del tiempo y el espacio.